Hola, soy Pica y bienvenido al podcast de En Busca la Paideia. Si te gusta el contenido, no te olvides de seguirme en redes sociales y de compartir este episodio con tus amigos. Un saludo y disfruta de la entrevista. El primer día suelen llegar teniendo en mente lo que han vivido antes en sus clases de música. Si en el cole han disfrutado de la música, suelen llegar a la asignatura diciendo, bien, toca música, vamos a conocer a esta profesora y vamos a disfrutar. Pero si la experiencia en primaria ha sido regular, ellos suelen venir a música diciendo que esto es una tontería, no sirve para nada, me van a tener haciendo palmaditas tontas o jueguecitos, no voy a aprender. Entonces sí que al principio tienes que romper esos estereotipos que están en sus cabezas justificadamente y decirles, mira, lo primero que yo quiero es que vengas aquí contento. Yo voy a probar a la mayoría, y es verdad. Quiero que te lo voy a poner fácil, pero sobre todo el objetivo es que disfrutes. Y cuando ven que tú tienes otro rollo, pero a la vez tienes seriedad y vas trabajando cosas, te los vas ganando. Pero eso no siempre es el primer día. Hay algunos que son escépticos y 3 meses después dicen, es que la música no sirve para nada. Pero bueno, no sé, espero conseguir por lo menos que algunos sí piensen que es una asignatura que está bien. ¿Y cómo lidias con esas situaciones en clase? Con naturalidad. O sea, en los primeros años me ponía un poco tensa y decía, no, la música es súper importante. Y ahora digo, bueno, chicos, si tú piensas eso, no pasa nada. Yo voy a intentar que disfrutes. Ojalá lo consigas, si no lo consigo, con mucha naturalidad. Y no me enfado, no me crispo porque digan que la asignatura no sirve para nada, que es una... No, ya está. Tienen sus opiniones, tienen derecho a tenerlas. Y yo sobre todo tengo que encargarme de intentar que modifiquen esas opiniones haciendo bien mi trabajo. Y metiéndonos más en materia, también te quiero preguntar, bueno, o sea, tienes esas situaciones en clase, pero tú ahora como profesora, ¿cómo enfocas una clase? ¿Cómo sueles desarrollarse un curso académico? Que bueno, que variará de un año a otro, de una clase a otra, pero normalmente, ¿cuál suele ser tu estructura? ¿De cada una de las clases o te refieres del curso en general? Del curso en general. Vale, pues a ver, a todos los profesores y profesoras de todas las asignaturas nos marcan un temario que tenemos que dar ese año. Y ese es como el titulito que tiene cada una de las actividades. Ahora bien, yo lo que intento es que no todas las actividades se trabajen de la misma forma. A lo mejor en el primer tema yo pongo un PowerPoint, audiciones y tal, y acabamos con un Kahoot y veo cómo funciona en cada clase. A lo mejor en el segundo A ha funcionado muy bien, en el segundo C peor. La segunda unidad, pues a lo mejor en lugar de hacerlo así, trabajamos por grupos y a ellos les doy la información, ellos tienen que buscar, hacen algún pequeño juego, alguna actividad y observo cómo van. Y a lo mejor esta actividad que funcionó, o sea, que la actividad 1 funcionó muy bien en el segundo A, pues ahora resulta que no ha funcionado tan bien porque es una clase en la que no trabajan bien en grupos. Entonces, observando mucho al principio de curso, me voy adaptando y viendo lo que necesita cada grupo y cómo puedo cambiar, dentro de que no puedo dar 8 clases diferentes. Claro. Pero intento ver cómo funcionan mejor las cosas. Teniendo en cuenta que hay como pilares que funcionan muy bien siempre, es escuchar música, las audiciones les ayudan, casi siempre empezamos la clase escuchando música, luego hay una parte de clase en la que les explicas alguna cosa un poco más difícil y luego una última parte de la clase más práctica o más relajada. Y alternando eso, pues vas funcionando un poco sobre la marcha, viendo lo que necesitan. Y son muy distintas estas clases entre sí, porque has dicho que bueno, vas observando a los alumnos y dependiendo de cómo funciona una clase, desarrollas unas actividades y otras, y aunque evidentemente no pueden ser paralelas y no puedes organizar 8 clases distintas, sí que varían. Claro, a ver, tú juntas a una persona con un grupo de amigos y se comporta de una forma y hay una química. Y esa persona va a otro grupo de amigos y aunque es la misma persona, pues a lo mejor no funciona igual. Pues esto de las clases es una cosa de química humana. Entonces metes una clase en la que en principio parecía que iba a funcionar todo muy bien y resulta que hay 2 alumnos que interrumpen mucho, que están descontentos, que no se sienten bien y esas 2 personas pues complican las cosas. O a lo mejor es una clase en la que todos se llevan muy bien, hablan mucho, no paran quietos. Entonces cada clase es como un micro, no sé, una conjunción de factores que hacen que funcionen de una forma o de otra. Tú eres el mismo o la misma en mi caso, pero te tienes que ir adaptando a esas circunstancias. Y luego académicamente hay clases en las que todo lo pillan a la primera y, por ejemplo, puedes estar tocando un ejercicio de flauta o de teclados o de xilófono, el ejercicio 40 y otra clase tiene que ir por el 8 porque aprende más lento. Bueno, pues ya está. Pero me parece muy interesante porque muchas veces planteamos la educación como, yo qué sé, una fórmula de esta va a ser la fórmula concreta para que todo el mundo aprenda.
Y realmente no nos focalizamos en, bueno, pero es que hay personas, hay clases y cada persona tiene sus necesidades y cada grupo tiene sus necesidades. Entonces me parece muy interesante, o sea, este punto a tratar porque además pasa con todo. O sea, también, por ejemplo, en un proceso terapéutico hay terapeutas que trabajan bien con sus pacientes y que se adaptan a cada situación y cada paciente necesita de una terapia distinta. Pero evidentemente no puedes usar una fórmula de esto va a funcionar. Claro. Y me parece, jolín, súper interesante que una profesora, o sea, es que de las 3 entrevistas que llevo, eres la primera que realmente me dice, no, o sea, cada persona necesita sus cosas distintas. Claro, a ver, yo creo que eso va con el carácter, ¿vale? Y yo he descubierto que con los años soy cada vez más flexible. Y entonces, si un día estamos en clase y un grupo está mal porque les ha pasado algo, pongamos que ha habido una pelea en el recreo, ¿no? Y uno de los chicos de la pelea cree que ha sido injusto y tal. ¿Qué vas a llegar? Decir, hola, buenos días, abrir el libro, tema 7, ignorar todo lo que les ha pasado. No, yo por lo menos no puedo. Soy flexible. Empiezo la clase hablando de lo que les ha pasado, que intenten explicar. A veces se me pueden ir 10 minutos en eso, pero a veces se me puede ir media hora. Y no pasa nada. No pasa nada, porque si tú resuelves ese conflicto o por lo menos ayudas a que entiendan lo que ha pasado, luego el ratito de música que hagas con ellos de la clase lo van a aprovechar mejor que si tú ignoras el problema que han vivido y continúas como, mira, dejándolo a otro lado. Es vuestro problema, a mí no me interesa, no, perdona. Yo aquí te estoy formando como alumno o alumna de música, pero como persona también. Entonces esa flexibilidad te permite adaptarte. Ahora bien, como yo te decía antes, no puedes preparar 8 clases distintas, pero a lo mejor en una clase un día estás poniendo una audición y ves que no están escuchando porque no pueden, pues a lo mejor la audición no la haces al principio o ese día no la haces y la apuntas para el día siguiente, es decir, como que te vas adaptando. Y eso yo creo que funciona en general en las clases, pero también educando a un hijo. Yo que tengo 3, pues creo que ellos me han enseñado mucho en casa que todo es muy relativo, que siendo flexible se vive mejor. Y ya hablando de tus alumnos, sobre las audiciones, ¿qué música escuchan tus alumnos? Bueno, pues a ver, dentro de que hay variedad, en los 4 últimos años aprecio que hay una corriente masiva de alumnos de este centro que escuchan mucho reggaetón, mucho trap, mucho drill, y que rock cada vez se escucha menos, flamenco cada vez se escucha menos. De hecho, es muy raro un chico o una chica que te diga a mí me gusta el flamenco. La clásica, por supuesto, descartada, pero eso ya desde hace más años. Y que hay algunos o algunas a los que les gusta el pop y ya está. Y entonces el abanico lo veo muy, muy chiquitito, muy cerrado. Sí. Y yo creo que el empeño es, vale, está muy bien, esa es tu música, disfrútala, pero entiende que hay más música que esa y que está muy bien tu trap, que hay cosas interesantes, vamos a intentar escuchar tu trap que me has traído a clase para ver qué está bien, pero yo te voy a proponer otra canción para que escuches otra cosa y veas que tu trap está ahí, pero que la otra cosa también te puede funcionar. Pero sí que veo que los gustos musicales estos últimos años, yo tengo que a veces respirar hondo y decir, ay, disimula, Rosa, que no se te note lo que estás pensando. Yo me acuerdo en clase justamente que, o sea, yo por suerte he tenido la ventaja de haber estudiado música desde bien pequeña y por mi cuenta siempre he ido descubriendo nueva música y he escuchado pues mucho soul, mucho jazz, mucho rock progresivo también. Entonces, evidentemente, pues ha sido... para mí era como muy frustrante de llegar a clase y que todos los días pusiesen la típica canción de reggaetón, de trap, porque era como, jolín, otra vez, no podemos poner algo distinto. Y tú consideras, o sea, ya entrando en materia con este punto, ¿tú consideras que esa música puede ser considerada música y que entra dentro de lo que se denomina cultura musical o cuál es tu opinión sobre...? Yo creo que yo no soy la persona que tiene que decir que es música. Yo creo que cada uno tiene sus gustos musicales y los tiene por algo. A lo mejor esa persona que busca en el reggaetón algo de satisfacción es porque el ritmo le está haciendo sentir algo positivo y ya está. Que a mí no me guste, es mi opinión, y que yo crea que a lo mejor compositivamente hablando es una música muy pobre, pues no quita para que ese chico o esa chica esté disfrutando en ese momento. Entonces, claro, para mí lo difícil es
no meterme con esa música cuando a mí no me gusta, respetar sus gustos, intentar entender por qué les gusta, porque claro, como tú dices, las personas que hemos estudiado música, pues tenemos un gusto diferente. Cuando escuchamos algo mal compuesto, como que nos chirría y decimos, ay, yo no puedo con esto, Sí. pero no todo el mundo tiene los mismos conocimientos sobre la música. Yo siempre pongo el ejemplo del fútbol. Yo no voy a decir odio el fútbol, ¿no? Está feo decir eso, pero no siento nada por el fútbol. Y yo veo un partido que debe ser una maravilla y hay unas jugadas impresionantes, yo no siento nada. Entonces, yo no puedo juzgar lo que siente o no siente alguien cuando escucha reggaetón o cuando escucha lo que yo les he puesto de música, porque como yo pienso en mí, pienso en lo que siento cuando veo un partido de fútbol, digo, bueno, pues si lo extrapolo, yo no soy quien para juzgar. Por desgracia, creo que es una música que está cada vez más comercializada, en el sentido de que es como sacar una canción detrás de otra. Saco una canción y a las 2 semanas ya la hemos quemado y a continuación saco otra, da igual la calidad. Lo importante es que tengamos visitas, que tengamos gente comentando las canciones. Entonces, bueno, pues sí que es un fenómeno de estos últimos años que a veces me pone un poco triste, pero bueno, pues ya está, es lo que hay. En conocer de esta música, de estos géneros que hemos nombrado, o sea, de reggaetón, trap, ¿considerarías que eso significa tener cultura musical de alguna forma o igualmente no te sientes cómoda para...? Sí, yo creo que es su cultura musical y es tan respetable como la mía. Entonces yo creo que desde el respeto que nos profesamos los unos a los otros, pues igual que ellos ven que yo me emociono, y además se lo digo, pongo una canción y digo, ay chicos, que me emociono escuchando esto, y me miran como diciendo, está loca la profe, ¿cómo se puede emocionar con esto? ¿Y Pues, tienes alguna anécdota con alguna canción concreta que te haya pasado? ¿de emocionarme? Sí. Bueno, es que no es una, es constante. Yo hay veces les pongo canciones y se me ponen los ojos llorosos. ¿Como por ejemplo? Y pues mira, ayer por ejemplo les puse, ellos, tenemos una especie de página web donde yo les pongo canciones, las escuchamos en clase. O sea, ¿como un aula virtual? ¿O? Bueno, el recurso se llama Padlet, que es una herramienta, es básicamente una página donde tú pones fotitos de audiciones y ellos pinchan, ¿no? Las escuchamos en clase y luego les hago un pequeño examen de audiciones. Y ayer les puse Cantando bajo la lluvia. Para mí la película de Cantando bajo la lluvia en mi infancia fue lo más. Entonces la primera clase que se lo puse, les empecé a contar, porque yo cuando veía estas películas y no sé qué, y hubo un momento que contando mi propio rollo se me pusieron los ojos llorosos. Y claro, los chavales, que ya me conocen, y era como, pobrecita la profe, qué mal está. Pero claro, ven emoción. Y yo cuando ellos, luego a continuación trajeron ellos una canción que a mí, claro, me dejó fría, pero a ellos se notaba que eso también les causa emoción, ¿no? Y entonces yo creo que en el momento en el que, pues eso, ellos me ven a mí emocionándome y yo les veo a ellos, pues decimos, pues nos respetamos y ya está. ¿Y crees que esa sensibilidad hacia la materia que estás enseñando es indispensable para poder enseñar bien? O sea, el que esa materia te emocione. Hombre, yo creo que debería ser, sobre todo una asignatura como música, deberías sentir algo por la música, y yo creo que eso sí que es general el profesorado de música. Luego serás mejor o peor profesor, pero en general casi todos los que enseñamos música hemos disfrutado aprendiéndola, tocando un instrumento, cantando. Yo creo que eso sí que es bastante general. Otra cosa es que lo que tú hacías cuando eras estudiante se parezca a lo que enseñas en la clase, que eso no tanto. Por eso hay algunos profesores que en las clases de música se frustran mucho. Es como, a mí lo que me gustaba era tocar instrumentos, no estar peleándome con 30 adolescentes para que den un la, ¿no? Es decir, como que si además es la sensibilidad por la música, tienes la sensibilidad por los alumnos, ya es como la combinación perfecta. Pero yo creo que la sensibilidad hacia la música y el gusto por la música, no, es fundamental, igual que un profe de mates. Es que no explica igual las mates un profe que se emociona haciendo un problema, viendo el resultado, pensando, que uno, ¿no?, que se ha metido en esto pues porque era un trabajo fijo, yo creo. ¿Y crees que ya embarcándonos en lo que es la historia de la música, te parece importante que se aprenda esta historia de la música para poder entender mejor la música? ¿O no te parece un requisito esencial? Qué pregunta más difícil, porque yo no he llegado a contestarme esa pregunta y me la hago siempre. En tercero de la ESO se supone que el temario dice historia de la música, es decir, les tienes que dar toda la historia desde que las personas llegamos al planeta Tierra hasta el momento actual. ¿Cómo les das en un año 2 horas a la semana? Es muy complicado, la mayor parte de los profesores empiezan y paran donde pueden, ¿no? Y yo pienso, ¿y eso tiene sentido? ¿No lo tiene? Y yo no he sabido contestar a esa pregunta. Yo sí creo que a los chicos y a las chicas les tiene que sonar que ha habido otras épocas, otros compositores, que ha habido otros gustos musicales,
otra forma de hacer música distinta, vale. ¿Cómo se lo enseñamos? ¿De forma cronológica? ¿Se lo enseñamos a través de los instrumentos, a través de las figuras de los compositores? Eso es lo que yo ya no sé cuál es la mejor forma, la que ya ahora a mí no me convence, pero que tienen que tener algo de conocimiento sobre eso, igual que estudian la literatura de otras épocas, la historia de otras épocas, pues la música tienen que como que tener una mirada amplia para darse cuenta de que en otras épocas se hizo música y además se hizo música que les puede gustar. Pero te ayuda a conocer, o sea, ya a nivel personal, ¿a ti te ha ayudado a conocer de Chopin, de Mozart para tú hacer mejor música? Hombre, claro. A ver, es que el nivel de complicación que tiene una partitura de Beethoven, de Mozart o de Chopin, como has dicho tú, no tiene nada que ver con la música que se hace ahora. Tú si aprendes a ver cómo es una partitura, cómo componían, lo complejo que era eso, o coges a cualquier cosa de Bach, ¿no?, del clave bien temperado, y dices, madre mía, si es que esto era para romperle el cerebro y luego antes. para tocarla. Y luego para tocarla. Entonces dices, cuando aprendes eso, luego buscas música que también esté bien hecha. Entonces yo creo que eso sí te ayuda a darte cuenta de que yo por qué no escucho reggaetón o trap en casa, porque me parece tan básica la forma de componer que como que, bueno, sí, a lo mejor puedo escucharla de fondo o puedo escucharla un poquito, pero como que no me llena. Entonces yo creo que cuanto más conoces, mejor, más amplías tus horizontes y luego mejor escuchas otros tipos de música. Y ya a nivel personal, ¿por qué crees que esta música, o la música en general, debe ser enseñada? La música, toda la música. Sí. O sea, la materia de música. Vale. A ver, yo sé que vas a sonar un poco de fantasma, pero siempre al empezar el curso digo, chicos, qué suerte, os ha tocado la asignatura más bonita de todas las que hay, porque a quién no le gusta la música, ¿no? Siempre es como el rollo vende motos, ¿no? Yo les vendo la moto de la asignatura el primer día, pero realmente creo que hay muy pocas personas a las que no les guste la música. ¿Vale? Sí que hay. Yo tengo alumnos que a veces te dicen, profe, es que a mí me deja frío, es verdad, pero es una minoría. La mayor parte de la gente disfrutamos de la música. Ya puede ser de estos estilos, de estos otros, pero todos disfrutamos. Entonces, si tú aprendes cosas sobre música, vas a disfrutar de otra forma y sobre todo vas a conocer otros estilos diferentes. Y yo creo que algunas personas, su paso por los institutos hace que sus horizontes musicales, como decía antes, se abran un poquito. Hay gente que considera que no es importante, ¿no? Igual que dicen, pues no sirve para nada la asignatura de tecnología, no sirve para nada la plástica. Pero yo me pregunto, ¿para qué sirve tantas matemáticas, tanta lengua, tanto inglés cuando luego te pones a trabajar? Servirán algunas cosas, pero no todo. Pero lo que ha hecho el aprendizaje de esas asignaturas, de las matemáticas, de la lengua, del inglés o de la música, es que ha formado tu cerebro, tu forma de pensar, tu cultura personal. Entonces, en ese abanico, la música también es importante. Sí, es como que siempre tenemos un enfoque utilitarista de la educación, de esto lo estudio para, esto me va a servir para, y no nos damos cuenta de simplemente disfrutar de aprender, de esto es guay y ya está. Y a lo mejor puede que no puedas vender motocicletas escuchando a Bach, pero quiero decir, al final el valor que tiene para una persona y que se te va a quedar ahí siempre y que al final ese conocimiento lo vas a aplicar de una forma u otra, porque a mí me pasa mucho con la música, también me pasa con la filosofía, que al final, aunque no me sirva para ser útil, sí que la voy a adaptar a mi vida y le voy a poder encontrar mi propia utilidad desde mi propia sensibilidad. Entonces, no sé si desde tu opinión se puede cambiar ese chip en la educación de la gente. A ver, yo creo que no lo estamos haciendo todo lo bien que deberíamos. El sistema educativo yo creo que hace aguas por todos los sitios. Pero dentro de ese sistema, claro que hay gente que consigue cambiar ese chip en sus alumnos y en sus alumnas. Hay a lo mejor de repente un profesor de filosofía que consigue que sus alumnos flipen con la filosofía. De repente hay una profesora de plástica que les trae cada día una lámina distinta, un reto, y de repente gente a la que no le gustaba dibujar, dibuja. Es decir, que al margen del sistema educativo siempre hay gente que consigue despertarte. Y a lo mejor, luego, como dices tú, esos conocimientos no son útiles para tu trabajo, ¿no? Yo estudié muchas matemáticas y soy profesora de música y no creo que aplique ecuaciones ni nada por el estilo, pero aquello me ayudó a aprender.
me ayudó a tener unas rutinas, me ayudó a tener una disciplina de aprendizaje y son cosas que luego son valiosas. Entonces yo creo que sí que deberíamos cambiar ese chip, no sé cómo, pero bueno, pues lo vamos intentando. ¿Pero es todo responsabilidad del profesor o también es parte de la educación propia que ha tenido el alumno en su casa y tal? Porque también pienso, ¿hasta qué punto está bien darle toda la responsabilidad a los profesores de la educación de las personas? Porque, vale, sí, o sea, el profesor evidentemente o los profesores van a educar a esa persona durante 6 horas al día. Pero luego esa persona tiene una casa, tiene unas actividades, tiene un ambiente que aunque tú le enseñes A, B y C, a lo mejor esa persona no lo va a aprender de la misma forma que otra persona que ha vivido en un ambiente totalmente distinto. Claro. Entonces, también te quiero preguntar de cuánta responsabilidad crees que tienen los profesores. Yo creo que tenemos una responsabilidad muy parcial y muy pequeñita, ¿eh? O sea, yo doy 2 horas de música a la semana. Sí. En una vida de tantas horas de un alumno, yo soy insignificante. Que a lo mejor pueden venir contentos el día que les toca mi clase, eso espero, o que pueden que les guste la asignatura de música, pero su vida es mucho más que mi clase. Entonces yo creo que hay que saber que somos insignificantes y que dentro de unos años no se acordarán ni de cómo nos llamamos. Entonces la esencia de la educación y de la formación de una persona es su familia, lo que viven en su familia. Luego, la formación académica es parte nuestra. Entonces, tú formas en tu asignatura, pero a lo mejor tienes un chico o una chica 2 horas semanales durante un curso y no le vuelves a dar clase nunca más. Entonces, ¿cuánto has influido en esa persona? Un poquito. Es una gotita en el océano de su vida. Entonces, yo creo que eso nos debería hacer ser muy prudentes y muy cuidadosos y saber que no somos tan importantes y que la esencia está en lo que se trabaja en casa. Ahora bien, ¿todos parten de la misma situación en casa? No. Hay gente que tiene unas situaciones como muy positivas para el aprendizaje, familias que se esfuerzan porque ese chico o esa chica aprenda cosas en casa, que sea respetuoso, que tenga ganas de aprender, y otras familias por sus circunstancias que no pueden hacer lo mismo. Entonces ahí sí que la escuela, entendiendo la escuela como todo, la primaria, la secundaria, tiene que ayudar a compensar un poquito esa suerte o no suerte que algunos han tenido en su familia. Creo que la educación, no sé si estarás de acuerdo, creo que tiene como que hacer un doble requisito, que es el primero, intentar reformular un poquito más los planes para ver, vale, para simplemente seguir avanzando y adaptarnos a la sociedad actual, y también ser conscientes de, vale, no vamos a disparar a la gente con trabajos y con exámenes, o sea, hasta un cierto límite, porque luego esa persona tiene que vivir, tiene que equivocarse, tiene que viajar, tiene que salir con sus amigos, y tener ese enfoque de la educación de vamos a rebasar a esa persona de cosas que hacer y no dejarle vivir, también creo que eso puede ser un error. Sin duda. O sea, no hay más que ver cómo están en España las chicas y los chicos de segundo de bachillerato. Tienen mala cara desde septiembre hasta junio. Eso es un error. El último curso de su secundaria debería ser un curso en el que consolidar lo que han aprendido, aprender muchas más cosas, claro está, pero con ganas, con gusto, no con agonía. Es que les ves y se sienten fatal. Y yo creo que a lo mejor en otros niveles no tanto, pero cuando rebasan el límite de cuarto, a partir de ahí venir a los centros educativos a veces se asocia a vengo a sufrir, vengo a padecer, que tengo que entregar no sé cuántas cosas. Y yo creo que los países que más éxito tienen en educación no están yendo por ese camino. Están yendo en general por el camino de la satisfacción. Es decir, yo me levanto por la mañana y voy a estudiar contento. Y en esos países están teniendo mucho más éxito porque los chicos y las chicas van al instituto a pasarlo bien. O sea, estás aprendiendo, pero estás aprendiendo con tus compañeros, con tus docentes, con las tecnologías que te permiten aprender, que te permiten a ti crear cosas, no ser un papagayo. Entonces, bueno, pues yo creo que el sistema, como tú decías, se tiene que ir adaptando a los tiempos y aquí vamos un poquito más lento. Y yo creo que la sobrecarga pues nunca es buena porque no están disfrutando. ¿Y cómo reformularías, volviendo al aprendizaje de la música, la asignatura de música en las distintas etapas de, por ejemplo, la ESO? Porque también depende del centro, se ofertan unas asignaturas de música o no. Por ejemplo, en bachillerato puedes tener análisis musical, puedes tener lenguaje, pero ¿cómo, centrándonos, por ejemplo, en la ESO, que es más general y más común a todos los centros educativos,
¿qué cambios harías dentro de los planes de estudio? Vale, el primer cambio, y esto es como escribir una carta a los Reyes Magos, sería, no para la asignatura de música, sino en general, que en las clases no tuviéramos a 30, porque eso cambia muchísimo las cosas. El año pasado, con el COVID, en lugar de tener 30 chicos y chicas en clase, teníamos pues 20, 21, y esa diferencia en el número es fundamental. Porque ¿qué pasa si estamos tocando en clase y hay 30 personas que yo no me puedo acercar a las 30 personas? A algunos no les hace falta, ya se apañan solos, miran la partitura y si no se aclaran con la nota le preguntan, pero otras personas tú les estás viendo que no pueden y de repente dicen, ¿para qué? Y lo dejan. Entonces, la primera cosa que yo creo que es fundamental para el aprendizaje sería que hubiera menos chicos y chicas en clase y entonces pudiéramos atenderles mejor. Porque eso hace que cuando yo explico teoría, por ejemplo, con un PowerPoint, esté viendo sus caras, pueda hacer preguntas, interactuar con ellos. Si tengo 30, normalmente el efecto contagio es grande. Si unos están nerviosos, se contagian con otros, no les puedes atender igual. Entonces, para mí ese cambio, el de disminuir el número de alumnos y alumnas por clase, sería el primero, para música y para todas las asignaturas. Y luego yo creo que dotaría en todos los institutos de instrumentos para que la asignatura fuera principalmente práctica. Está muy bien aprender cosas sobre la teoría de música y escuchar música, pero como te digo, lo maravillosa que es la música si tú no tocas un instrumento en todos esos años. Aquí, por ejemplo, todo el dinero del departamento lo hemos ido gastando a lo largo de los años en instrumentos, ¿no? Y en el otro aula tenemos pues un montón de teclados, guitarras, percusión. Entonces yo creo que esa es la clave, porque además es que es lo que te piden ellos claramente. O sea, el alumnado no te dice, oh, profesora, danos clase de teoría. No. Profe, ¿hoy qué tocamos? Hoy toca cantar, hoy toca... Y luego, por ejemplo, espacios para bailar, y formarnos a los profes para bailar, porque nos da como un poco de miedo poner a 30 a bailar. Dices, madre mía, la que se va a liar. Entonces, si entendiéramos que la práctica es mucho mejor, pues yo creo que sería genial. Claro, hay que bailar, no solo... O sea, no sé lo que se imagina la gente con bailar, pero se puede bailar en muchos estilos y se puede hacer... Joder, es que acabo de pensar, por ejemplo, hacer una clase de tap sería chulísimo. Claro, yo, por ejemplo, lo intenté hace 2 cursos, pero claro, ellos no tienen zapatos de claqué y no me veían. Porque apartábamos las mesas, pero claro, yo hacía los pasos, entonces dije, venga, pues pongo a bailar a 10 y otros 10 se sientan. Pero los que se sentaban, pues la liaban. Entonces dices, claro, si en lugar de haber 30, tengo 20 y tengo un espacio amplio y diáfano donde yo pueda hacer los pasos, me puedan ver, pues a lo mejor entienden que mola bailar y que es divertido. Hay profes de música que lo hacen, y lo hacen con muchísimo éxito. O sea que hay experiencias de todo tipo. ¿Y tienes alguna conclusión para esta entrevista de todo lo que hemos ido hablando? Pues... fíjate, cuando me dijiste que querías hacerme una entrevista, yo lo primero que pensé es, si yo no tengo nada interesante que contar, pero yo creo que a los profes con vocación y con ganas, que llevan años de experiencia, o sea, que llevan tiempo en esto y que tienen experiencia, habría que preguntarles cómo lo hacen y permitir que esas entrevistas las escucharan otros profes. Porque yo que estoy en un grupo de reflexión con otros profesores sobre cosas de docencia, yo cuando les escucho hablar de cosas de educación, de cómo hacen ellos una clase, de cómo resuelven un problema, de repente digo, ahí va, esto a mí no se me había ocurrido, o esto yo lo hago de otra manera. Y yo creo que un profesor cuenta su experiencia y que otras personas lo puedan escuchar ayuda mucho a aprender. Bueno, los profes somos como islas, te metes en tu clase, cierras la puerta, das tu clase y nadie sabe lo que haces, nadie aprende de lo que haces, ni tú tampoco aprendes de cómo dan la clase otros profes. Entonces, en ese sentido, yo pensé, no tengo mucho que ofrecer, pero sí que me gustaría ver entrevistas de otros profes y que cuenten cómo enfocan, porque creo que ese es el futuro, aprender los unos de los otros. Sí, justo en Busca la Paideia surge de eso, ¿no? De intentar, o sea, tanto hablar con distintos profesores para ver, vale, qué es lo que funciona bien y qué cosas funcionan mal dentro del sistema educativo. Vamos a sentarnos todos, vamos a escucharnos todos entre todos, porque esa entrevista queda grabada y va a quedar para siempre en internet, y cada profesor que vea eso, o cada educador o cada pedagogo, va a saber, vale, voy a saber hacer esto y voy a saber hacer lo otro. Y también para todo el mundo, porque todo el mundo al final va a ser educado en algún momento de su vida o ha sido educado. Claro. Entonces, como que me parecía algo muy guay, y para mí, lo que estoy haciendo con este proyecto, para mí lo más importante es
O sea, no busco ni que me hables de términos exactos, ni que me digas datos de, bueno, la música en Alemania se ejecuta de esta forma, en España se ejecuta de esta forma por tal reforma. O sea, Sí. me da igual. O sea, para mí lo importante es que me puedas hablar de tu propia sensibilidad, de tu propia experiencia, porque creo que eso es algo que no voy a aprender en los libros. Y yo que me estoy formando, además de filósofa, también como educadora y pedagoga, pues me parece un proyecto que ya si llega gente, si no, para mí me parece algo necesario para mi propia formación como futura docente. Claro. Entonces, no sé, no, ¿te apetece despedir la entrevista? Bueno, pues que ha sido un honor porque tú has sido una alumna especial, con unas ganas de aprender increíbles y una sensibilidad tremenda. Y que es un honor haber charlado contigo este rato, que no sé si a alguien le servirá, da igual, yo he disfrutado un montón y eso es lo que me llevo de recuerdo y que te deseo que las cosas te vayan muy bien. Yo creo que va a ser así porque eres una persona muy inquieta y sé que por un lado o por otro vas a encontrar lo que te guste, así que muchas gracias. Yo creo que el regalo me lo has hecho a mí pudiendo estar este ratito contigo. Gracias. Jolín, muchísimas gracias. Pues nada, adiós.